buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Cómo anda el gobierno? ¿Tranquilo? Si se puede decir, lleva muchas horas de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. La verdad que, estamos en una situación de restricciones, para ser elegante. De restricciones. Bueno, nosotros hablo en lo personal, con la mayor austeridad posible. Nosotros, yo cuando llegué tenía un auto y un chofer a disposición, lo hemos dejado. También yo he sido síndico en la empresa del Estado, que antes se cobraban y varias veces los sueldos importantes, ahora eso tiene un tope y quienes tienen un cargo no cobran 2, 3, 4, 5 veces. Yo en el caso mío estuve en ENERSA y en la empresa del gas de síndico, que hasta hace unos días estuve en la empresa del gas y nunca hemos percibido honorario. Y esto tiene que ver con la decisión política del gobernador Frigerio de que sea un gobierno lo más austero posible, tratando de cuidar hasta el último peso. Doy este pequeño ejemplo, a lo mejor el que está escuchando está diciendo en qué cambia. No cambia nada en los grandes números. Pero me parece que son gestos que hay que dar, los que tenemos alguna responsabilidad, porque usted sabe que todos sabemos que gran parte de la sociedad no le está pasando bien, y por lo menos con gestos hay que acompañarnos. Ya voy a volver a preguntarle un par de temas vinculados con la gestión. ¿Por qué importa la reglamentación del juicio político en la provincia de Entre Ríos cuando no parece que estemos frente a ninguna circunstancia que amerite la puesta en vigencia de este instituto? ¿Por qué se está dando esta discusión ahora? Yo he sido legislador en 2 oportunidades, siempre bregué para que este instituto, junto al jury de enjuiciamiento, ambos, tanto el juicio político como el jury de enjuiciamiento, son mecanismos de remoción de funcionarios. Sí. En el caso del juicio político, para el gobernador y los integrantes del Superior Tribunal. Para el vicegobernador, los ministros, integrantes del Superior Tribunal y un instituto que aún no está vigente, el Defensor del Pueblo. Eso es lo que dice la Constitución provincial. El resto va por jurado de enjuiciamiento, que es un tribunal integrado por representantes de la justicia, de la abogacía y de la legislatura. Para jueces menores, hay una discusión ahí, o se planteó, recuerdo alguna vez una discusión, respecto de qué pasa con los integrantes del Ministerio Público, si le corresponde la figura del juicio político o del jury. Y todavía sigue esa discusión. Está pendiente esa discusión. Porque cuando se trató el caso particular, en una oportunidad, el jury de enjuiciamiento dijo que era competente, 4 votos a 3. Y en una segunda oportunidad dijo lo contrario, con una composición distinta, 4 votos a 3, o sea, con mayorías ajustadas. Y bueno, así que eso no está saldado. Ese es un tema que hoy en la legislatura se planteó de tomar una decisión al respecto. Pero, Antonio, para contestar su pregunta, ¿por qué es importante? Primero, está en la Constitución del 2008. Segundo, es importante porque, como decía, es un mecanismo de remoción de funcionarios, con lo cual es necesario que esté reglamentado y sobre todo para garantizar el debido proceso. Esto significa que quien es denunciado tenga las garantías de cuáles son los plazos, cuál es la cantidad de pruebas, la prueba que puede aportar, cuál es el procedimiento. Yo he estado en 4 juicios políticos y la verdad que hay como un vacío legal. Hay como un vacío legal. ¿No? Yo recuerdo el primer caso que participé de Kiara Díaz, se puso a hacer un descargo por 7 días. Incluso no está claro si esos 7 días son corridos o hábiles. Y esos 7 días se sacó por una cuestión pretoriana, ¿de acuerdo? ¿No? Y después se fue repitiendo, pero no hay ningún lugar más. Creo que hay un periodo de 30 días para que la comisión emita un dictamen, ¿no? Exacto. Y esto tiene que ver para que, en garantía, quien es denunciado no esté todo el tiempo en la parrilla. Digámoslo.
Y ese a expensas de ese juicio. Ahora, ¿qué es lo que usted estuvo en hoy hubo una reunión de la comisión? Hubo una reunión. Es la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. Porque hay 3 proyectos dando vueltas. Proyectos. Bueno, la comisión la preside la diputada Gabriela Lena. Ella es autora de un proyecto y hay otro proyecto de Juan Coso, de cuando él era diputado, era compañero de... ¿Y hay muchas diferencias? ¿Qué es lo que debería resolverse para...? No hay muchas diferencias. Incluso el proyecto que yo presenté tomaba como antecedentes proyectos que había presentado el doctor Busti, la doctora Romero, Diego Lara, que eran los que nunca había avanzado. Y creo que importante esto es para garantizar el debido proceso, también para quien hace una denuncia sepa cuáles son las reglas. Claro. Y también hoy lo hablamos los legisladores, porque si emiten, en el caso de la Cámara de Diputados, se decide avanzar en un juicio político y hay un dictamen, hay un respaldo. Tengan un respaldo los legisladores y los senadores también, que la Cámara... Que no pueda, que ese eventual proceso no pueda ser tachado por alguna falta formal o por Y bueno, es un tema, nunca se reglamentó. Y estamos en el 2008, o sea, estamos hablando de 18 años de esto y creo que una deuda pendiente de la legislatura. Bueno, claro. Yo lo dije ahí en la... Yo no recuerdo exactamente qué pasó en el juicio político a Montiel, pero también el mecanismo del juicio político estaba sujeto a discusiones. Ahí Kisser era el defensor de Montiel y también se planteaba como que no estaba absolutamente reglamentado. Claro, de todos modos, esto es anterior a la reforma constitucional del 2008. Es anterior a la reforma constitucional. En el caso de jury enjuiciamiento hay una ley que es antigua, que ha quedado de alguna manera desactualizada, porque el jury de enjuiciamiento prevé que participen en la nueva Constitución no solo representantes de la abogacía, del Superior Tribunal o de la legislatura, sino 2 miembros de la sociedad civil. De la sociedad civil. Y no sé si está claro cómo se eligen esos 2 miembros. Sí, está previsto en la Constitución, pero hay que sacar una ley reglamentándolo. Yo fui autor de un proyecto que tampoco prosperó. Ahora en el Senado hay proyectos en este sentido también para reglamentar el jury. Yo creo que hay que avanzar en esto. Porque tienen que ver con el debido proceso, para lo que hace una buena administración, cuando un funcionario no cumple o por mal desempeño de sus funciones puede ser removido, ¿no? ¿Cuál es la idea en lo legislativo? ¿Hacer un solo dictamen entre los 3 proyectos? ¿Hubo acuerdo hoy? ¿Quedaron en algo los legisladores? Hoy se quedó en una nueva reunión, lo que puedo decir que hay un 80 o 90% de acuerdo de todos los proyectos y de todas las bancadas. Hay algunos puntos a definir, que es el caso que mencionaba Antonio del procurador. También que tienen que ver con los plazos. Que quede absolutamente claro quién juzga eventualmente al procurador. Al procurador, al procurador y al defensor... del pueblo. No, al defensor general. Al defensor general. Al defensor, en el caso que hoy ocuparía el doctor Benítez. Claro. Bueno, entonces, ¿qué estima que tendrán? ¿Habrá un dictamen en los próximos días? Yo creo que va a haber un dictamen y me dio la impresión, tal vez me equivoque, que va a salir por unanimidad y si hay disidencias son menores. Sí. Otros temas de la administración. Yo le preguntaba por el tema de la agencia de activos de bienes del Estado. De bienes del Estado. ¿Qué pasó con eso? Porque la ley estaba, pero no sé si se avanzó. Sí, la ley se está trabajando en un proyecto de reglamentación. Ahí tiene varias aristas eso, por ejemplo... La agencia no está activa todavía. Existe, pero no ha hecho nada hasta ahora. Existe la ley. Sí. La agencia no se ha puesto en funcionamiento. Se prevé que hoy la parte de bienes del Estado lo maneja Fiscalía de Estado. Sí. Y la idea de esto es tomar la buena experiencia que hay de la AVE, de la Agencia de Bienes del Estado Nacional, que es una agencia específica de administración de bienes del Estado. Nosotros tenemos una provincia que hay muchísimos bienes fiscales, hay muchísimos bienes, muchos en una abandonada, con una capacidad ociosa. Pero cuando hablamos... que hay un montón, que por ejemplo,
en tema vivienda hay un déficit tremendo y muchas veces no hay tierras para hacerlo. Claro, pero cuando hablamos de los bienes, hablamos de tierras públicas, eventualmente de islas o de bienes inmuebles levantados, construidos y sin utilización o destino específico. De todos los inmuebles. Hay inmuebles que por el orden público no se puede vender. Por ejemplo, una plaza o lo que están cerca de la costa, ¿no? Esos inmuebles, según no se pueden vender por la Constitución Nacional y también por el Código Civil, pero sí la mayoría de bienes que están dentro del patrimonio privado del Estado, ¿no? Bueno, pero por lo que veo está verde todavía, no. Yo creo que se va a poner a veces es difícil poner operativo en este caso una agencia, un instituto, cuando estamos contando las monedas, esa es la verdad. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está pasando, el gobernador no quiere en esto, quiere hacerlo, no quiere generar nuevos gastos, con recursos propios que tiene el Estado, manejarse con quienes lo integren van a ser gente que ya está en el Estado, claro. No va a haber nuevo funcionamiento, no va a haber nuevo nombramiento, no va a haber nuevos gastos, y sí es una cuestión que es operativa, que nos parece importante. En esto de la agencia de bienes también va a estar lo que se está trabajando con el Puerto de Paraná. Va a estar dentro de la agencia de bienes, también lo que va a estar... El Puerto de Paraná que transferiría Nación a provincia. Claro, se necesita esa transferencia. Se firmó, como recordarás, el año pasado, un acuerdo entre el gobernador y la agencia de puertos. Eso en virtud de una ley nacional que posibilita a las provincias acceder a la parte de puertos, cumpliendo ciertos requisitos. Se demoró porque faltaban las mensuras, se hicieron las 3 mensuras, y bueno, ahora se está entre la Escribanía Mayor de Gobierno trabajando nacional en este tema. 2 o 3 cosas finales. ¿Sabe algo de la desarticulación del cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas? No, la verdad que no estoy al tanto. He escuchado algunos comentarios, pero no estoy al tanto. ¿Cuál es el motivo? No, la verdad que no lo sé. No tengo una información fidedigna. En algunas oportunidades usted ha hablado, entre otras cuestiones, de la importancia también de esta gestión de finalizar el hospital de la Baxada y que quede operativo para la provincia de Entre Ríos. ¿Esta crisis que hay en el PAMI y demás cuestiones impacta en este proceso que está llevando adelante el gobierno? No. Muchas gracias por preguntármelo, porque hemos trabajado muchísimo de la Secretaría Legal y Técnica para que la provincia tome poder sobre eso. Tome poder por eso, porque la verdad que se había hecho parche tras parche tras parche. Yo recuerdo la pandemia cuando el gobierno de Bordet intervino para habilitar allí terapias intensivas. Dijo, no lo hicimos hasta ahora porque no era un bien nuestro, nos íbamos a meter en un problema jurídico. En pandemia se animaron, digamos. Y hay cosas que son un crimen. Uno ve la paratología ahí, que tiene 10 años, por ejemplo, el tema de neonatología, que las prenden a las incubadoras para que no se rompan, para que no queden, y techos que se están lloviendo. Bueno, ahí se está trabajando a la brevedad con eso. Nosotros hemos logrado por gestión del gobernador, ¿no? Y del ministro de Salud, Daniel Blansaco, que pase esto a la provincia. O sea, es parte del sistema de salud provincial. Hay una sociedad de Estado ahí. Del Estado que, de acuerdo a que eso también hemos hecho, se ha transformado en una sociedad anónima, porque la ley base prevé que las sociedades del Estado o pasan a sociedad anónima o se liquidan. O sea, que es privado ahora una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado. Del Estado. Y con las mismas... Bueno, se hizo todo el proceso, por eso decía que ha llevado bastante trabajo. Y también el PAMI, por primera vez, y me lo decía quien es hace varios años director ahí del hospital, el
doctor Ramos, Ujú. contador Ramos, que por primera vez en mucho tiempo que se había pedido, pague capital PAMI, y se hizo ahora un par de meses, se va a pagar, si mal no recuerdo, 2.300 cápitas mensuales. O sea que el PAMI no es más propiedad de eso. En realidad, el PAMI lo da en comodato, pero hay un proceso, está previsto eso, hay una comisión, porque también hay un reclamo de la provincia, hay reclamos cruzados, y está previsto una comisión para que esas deudas que se reclaman cruzadamente se haga un acuerdo. se haga un Pero acuerdo. sigue siendo porque el la dueño del sociedad bien. del Estado le reclama al PAMI de vieja data alguna cuestión. Entonces se creó una comisión de de 3 miembros de cada parte, de PAMI y Nación, PAMI y la provincia, específicamente Ministerio de Salud, y se está avanzando en eso. Finalmente, ¿cómo imagina los tiempos políticos que se vienen? ¿Ya empieza a instalarse la sensación de que Frigerio irá por la reelección? Es muy temprano seguramente para pensar en eso, o en el calendario electoral, que ya empieza a haber especulaciones respecto de cómo votaremos el año que viene, si al mismo tiempo que las presidenciales, si se adelantará, Si con paso o sin paso. si con paso o sin paso. Sí, yo lo veo al gobernador más preocupado con la recaudación que con las candidaturas. Me parece que lógicamente los tiempos, el año que viene es un año electoral. Es importante, yo creo que es importante hacer una buena gestión. La mejor forma de someterse a la voluntad popular es hacer una buena gestión. Es lógico que, y si me pregunta personalmente, porque el gobernador no lo ha dicho a esto, pero yo creo que debería ir por la reelección, porque uno se da cuenta que en que 4 años es poco para una verdadera transformación. Yo en estos 2 primeros años, el área que yo estoy con un grupo de gente, la verdad es que se ha trabajado de una forma denodada, y a uno le gustaría ir más rápido en algunas cosas, y el Estado está estructurado de una forma, nosotros hemos tratado de, por ejemplo, el expediente digital, hace 6 años tendría que haber, yo la acompañé a quien era secretaria, Lucrecia Estacandón, secretaria de Modernización, en el gobierno de Bordet, cuando era el gobierno de Macri, le daban todo gratis. Bueno, y ella tenía la mayor buena voluntad, pero evidentemente no había una decisión política de avanzar con el expediente digital, que eso ahorra muchísimo, porque no puede ser que traer un expediente demore 9 meses. ¿Cree que nosotros hemos digitalizado de la Secretaría Legal y Técnica? Está previsto hacerlo completo, pero la Secretaría Legal y Técnica, hasta que se publica en el boletín oficial, está digitalizado. Los decretos ya vienen en forma digital y eso ayuda bastante. Se han corregido muchos errores. ¿Paso sí o paso no? Yo, cuando se mandó el proyecto de ley, la provincia de boleta única, ya estaba la discusión de paso sí o paso no a nivel nacional, y se decidió paso sí. Estar de acuerdo porque las pasos ordenan. Ahora, si el gobierno nacional decide sacar las pasos, yo creo que nosotros la vamos... ¿Ustedes creen que deberían ir en la misma dirección? La misma sentida. Si usted me pregunta personalmente, a mí me parece que las pasos son ordenadoras. Y bueno, en general los oficialismos tienden a suprimir porque la oposición necesita las primarias para ordenarse. Qué sé yo. Y lo otro, ¿qué imagina? ¿Que el año que viene votaremos junto con las presidenciales o desdoblaremos? La verdad que no lo sé, no está previsto. Yo me imagino que está abierta las 2 posibilidades. Seguramente el gobernador decidirá más adelante. Pero lo que es importante, y esto lo quiero remarcar, que nosotros este gobierno ha trabajado mucho, sobre todo el área de gobierno, en todo lo que tiene que ver con boleta única. Y es una de las provincias que tenemos boleta única, la posibilidad de votar en forma separada o en forma completa. La lista completa, La claro. lista completa, que a nivel nacional
solo se puede en forma separada, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es un lío, hay que ver cómo se ordena lo otro, porque además tal vez tengamos que votar en 2 urnas diferentes eventualmente, si tenemos boleta única nacional y boleta única provincial. Sabe, a nivel nacional no está dicha la última palabra y bueno, está en la discusión, en la agenda legislativa. Está. Doctor Esteban Vitor, secretario legal y técnico del gobierno. Gracias por haber venido. El agradecido soy yo y a disposición. Muy amable. Un personaje, una tradición, un recorrido. Montiel, la